¿Cuál fue realmente el pecado de Sodoma y Gomorra? Sodoma no fue destruida por lo que tú crees. La Biblia acusa a esa ciudad de algo mucho más grave y casi nadie lo explica de la manera correcta. Señores, la interpretación tradicional sostiene que Dios destruyó a Sodoma por el pecado de la homosexualidad. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el texto bíblico en su conjunto, entiéndase el contexto cultural hebreo y además la propia interpretación que la Biblia hace de sí misma, descubrimos que la homosexualidad nunca es presentada como el pecado central de Sodoma. La Biblia identifica otros pecados mucho más graves y estructurales. Por ejemplo, Ezequiel presenta la verdadera causa en el capítulo 16. Dice que he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Dice, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvo ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Y además se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante del Señor. Y cuando la vi, las quité. Observe que el mismo Dios aquí enumera los pecados de Sodoma. Podemos ver, número 1, la soberbia, la abundancia de pan, la ociosidad, la indiferencia hacia el pobre, la falta de hospitalidad, la violencia. Y la palabra abominación aquí no se define como un acto sexual, sino como una conducta social corrupta y violenta. Y si analizamos el contexto cultural hebreo y el concepto que tenía esa civilización de hospitalidad, el cual era religioso, en la cultura semítica antigua, la hospitalidad no era solamente un asunto de cortesía, sino que era un deber sagrado. O sea que recibir al extranjero significaba protegerlo, alimentarlo, respetarlo, incluso con la propia vida. Por esa razón, Abraham corre a defender los visitantes, y por eso Lot también insiste en proteger a los mensajeros que llegaron a su casa. O sea que la conducta colectiva de Sodoma mostraba violación extrema del código de hospitalidad de la época. En Génesis 19, los hombres de Sodoma no van movidos por el deseo sexual, sino van por violencia, por un deseo de humillar y dominar, o sea, un abuso de poder, que eso era una violación colectiva y representaba un acto de dominación social, no un acto de orientación sexual. Si hacemos un análisis lingüístico del texto, Génesis 19:5, dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que nosotros lo conozcamos. Entonces, cabe destacar que la palabra hebrea usada aquí para conocer es yadad, que quiere decir conocer, no significa exclusivamente un acto sexual, porque en el hebreo bíblico puede también significar interrogar, identificar, someter, dominar. Y en este contexto el uso claramente es de dominación violenta, no de una relación sexual consensuada. Y se trata del mismo patrón de violencia sexual usado como arma de humillación en los tiempos de guerras antiguas. Y otros textos bíblicos que interpretan y señalan la condición de Sodoma, por ejemplo, el mismo Yeshua dijo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta hoy. Mateo 11:23. O sea que nosotros vemos aquí claramente que Jesús no presenta a Sodoma como paradigma sexual, sino que la presenta como un ejemplo de rechazo a la justicia y al mensaje de Dios. Isaías también dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17 está comparando a Jerusalén con Sodoma. O sea, Sodoma se convierte aquí en un símbolo de corrupción social, no de desviación sexual. Jeremías también dice que en los profetas de Jerusalén he visto cosas horribles. Cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. Jeremías 23:14, ¿verdad? Entonces aquí Sodoma
representa corrupción política, justicia estructural, mentira institucional. ¿Cuál entonces nosotros podemos decir que fue el pecado de Sodoma según lo que presenta la hermenéutica bíblica? Desde una lectura hebrea integral, el pecado de Sodoma fue, señores, la arrogancia de poder, riqueza sin justicia, desprecio por el pobre, violencia contra el extranjero, corrupción institucional, falta de hospitalidad y la violencia sexual extrema fue solamente, la muestra de un sistema que estaba podrido. En conclusión, Sodoma no fue destruida por orientación sexual, fue destruida por convertirse en un sistema social deshumanizado, donde el poder aplastaba al vulnerable. Por eso Sodoma se convierte en un símbolo bíblico y representa imperios injustos, ciudades corruptas, poderes opresores, religión sin justicia. Sodoma no fue juzgada por amar mal, sino por dejar de amar. Entonces, reducir a Sodoma a un argumento sexual es una lectura muy pobre y superficial y además ajena al texto bíblico. La Biblia es mucho más profunda y denuncia sistemas, además confronta estructuras, revela injusticia y defiende al vulnerable. La Biblia es clara: Sodoma no fue destruida por una orientación sexual, sino por una cultura que estaba podrida. Fue una sociedad arrogante, indiferente al pobre, violenta con el extranjero, corruptas y además ciega en todas sus manifestaciones. Mostraban un desprecio abismal por la necesidad del pobre. Y también la Biblia la presenta como una nación que perdió el sentido de justicia, y Génesis la presenta como una ciudad donde la violencia era norma y la hospitalidad había muerto. Y ese es el verdadero mensaje. Señores, cuando una nación se vuelve insensible, cuando una nación normaliza la corrupción, cuando una nación desprecia al pobre, cuando convierte la violencia en costumbre social y la injusticia en un sistema, esa nación en su defecto comienza a caminar por el mismo camino que caminó Sodoma. Entendemos que República Dominicana no necesita señalar a Sodoma para sentirse más santa. Nosotros necesitamos mirarnos en el espejo, porque cuando una sociedad pierde la compasión, pierde también la protección. Y cuando la justicia se vende, el juicio, señores, no tarda en llegar. Es decir, que la historia de Sodoma no es una condena contra personas, sino más bien es una advertencia contra las futuras civilizaciones. Si este video te motiva a observar la Biblia desde otro ángulo, el ángulo de la hermenéutica y el contexto histórico, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal, comparta este contenido y nos apoye dándonos